En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tercer punto que vamos a tratar es si María estuvo al pie de la cruz. Pareciera que no hay nada que preguntarnos. ¿Por qué? Porque el Evangelio es bastante claro, decimos, ¿no? El capítulo 19, versículo 25 del Evangelio de Juan lo dice tranquilamente que ahí estaban su madre y el discípulo a quien tanto amaba, ¿no? Se hace un diálogo por ahí y de las famosas 7 palabras que escuchamos en el Viernes Santo, pues una de ellas es, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Entonces diría uno, bueno, pues no hay mucho que buscarle. Sin embargo, tenemos que recordar que nuestra información de la vida de Jesús, fíjense, vamos a distinguirla de la siguiente manera. Hasta voy a leerles rápidamente el índice de este texto que se llama Rabí Jesús de Nazaret. Es un texto que no se los mandé todavía al grupo de WhatsApp porque ya se los mandé en otros cursos, pero si alguien lo necesita, no pasa nada, ¿no? Y en el índice dice capítulo 1, en busca de Jesús. Primer punto, Jesús de Nazaret en los escritos cristianos. Y segundo punto, la investigación histórica sobre Jesús de Nazaret. Old Quest, No Quest, New Quest, Third Quest y situación actual de la investigación. Probablemente no sea del conocimiento común porque no es que se diga en misa o en catecismo o algo así, pero hace un par de siglos se empezó a dudar de la existencia histórica de Jesús y la iglesia pues propiamente tuvo que ponerse muy eh, crítica con muchas cosas, pero también se tuvo que esforzar mucho para poder afirmar o confirmar la existencia histórica de Jesús. Para tranquilidad de todos, al día de hoy no hay historiador serio que niegue la existencia histórica de Jesús. Podemos estar tranquilos. Sí hay gente que lo sigue negando, pero es gente que a veces ni siquiera sigue los lineamientos de la historia, entonces dices, pues no los acepta, no acepta los métodos, pues menos va a aceptar el resultado. Entonces, ahí está. Pero, ¿por qué les digo esto? Porque algunos dijeron, bueno, es que este Jesús que nos están presentando tiene tintes un poquito como, permítanme, mitológicos. Este Jesús que nos presentan hace cosas que algunas veces, y así se escucha decir al día de hoy, pero ustedes tranquilos, hace cosas que yo he escuchado que hacían otros dioses o cosas así, ¿no? Pero sobre todo, y aquí escuchen este punto, este es el importante, sobre todo, ni los mismos evangelios dicen lo mismo de Jesús. Si tú le preguntas a los evangelios cuál fue el primer milagro que hizo Jesús, no se ponen de acuerdo. Si tú les preguntas cuántas fueron las tentaciones de Jesús, no se ponen de acuerdo. Si les preguntas cuál fue el orden de las tentaciones, no se ponen de acuerdo. Si tú le preguntas a los evangelios, oye, Jesús predicó las bienaventuranzas en un monte o en un llano, no se ponen de acuerdo. Oye, el Padre Nuestro, la oración que Jesús nos enseñó, pues tampoco, son diferentes las oraciones, una viene en Mateo, otra en Lucas, y no son iguales, tienen diferencias, y créanme, que no es algo así que digas, ay, pero pues en general dice lo mismo, sí, pues en general puede decir lo mismo, pero no dice lo mismo. Entonces, vienen varias cosas en las cuales no se ponen de acuerdo los evangelistas, y justamente una de ellas es quién estaba acompañando a Jesús. Repito, nosotros lo leímos y con esa lectura ya tuvimos suficiente, porque dice el Evangelio que, repito, estaban allí, su madre, la hermana de su madre, mujer María de Cleofás, y el discípulo que amaba. Entonces, que ahí estaban. Híjole, las dificultades empiezan cuando vemos, en primer lugar, los evangelios sinópticos, porque ninguno de ellos menciona a su madre, a María, estando allí con él, ni uno. Y mencionan a varias mujeres. Dijéramos, pues es que no hablan de nadie, ¿no? Nada más dicen que Jesús salió y que lo crucificaron y ya. No, 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 no. Mencionan mujeres que lo iban siguiendo.
Y todavía dicen, y a lo lejos había unas mujeres por allí. Entonces, sí mencionan mujeres. Y si este fuera el caso, ¿no sería lo más lógico que mencionaran a su madre? Y entonces había a lo lejos unas mujeres que junto con su madre lo estaban viendo a ver dónde colocaban el cuerpo y todo esto. Primero no la mencionan, pero no solamente en la pasión, no solamente en la pasión, sino que durante todo el ministerio público de Jesús, su madre, o mejor dicho, permítame decirlo así, María no aparece. María, por el contrario, hay un texto pues un poquito complicado que necesitamos darle su tiempo y que no lo podemos hacer ahorita, pero en el capítulo 3 del Evangelio de Marcos, en donde se dice que los familiares de Jesús creían que él estaba loco y fueron por él. Y más adelante dice quiénes fueron, y ahí estaba su madre, cuando fue a su tierra justamente, ¿no? O sea que María estaba en su tierra. Y María, si somos muy concretos con esto, si somos muy objetivos, María también pudo haber pensado que Jesús andaba medio loco, ¿verdad? Con lo que estaba haciendo. Tranquilos, no estamos blasfemando nada por el estilo, ¿eh? Estamos haciendo un pequeño análisis. Entonces, María no fue, de acuerdo con los evangelistas, discípula de Jesús. Alguien puede decir, yo sí me acuerdo de un momento en el cual María estaba en el ministerio de Jesús. A ver, ¿cuál? En las bodas de Caná. Ok. Pues las bodas de Caná tiene una misma característica que en la cruz. Y es que si somos muy objetivos, y recuerden que no son datos menores y no son locuras de un, eh, pues, no sé, de un agitador, no lo soy como tal, me gusta agitar, pero en un sentido en el que el cerebro se ponga a pensar más que confundir, no dice que estuviera María, ni las bodas de Caná, ni eh, al pie de la cruz. Curiosamente, ambos textos son de San Juan. Y curiosamente, no dice que estuviera María, sino que estaba su madre, su madre. Bueno, alguien puede decir, Sergio, pero lo más lógico, si no te has dado cuenta, la mamá de Jesús se llama María, ¿verdad? No hace falta que haya María. Yo puedo decir, oye, mira, aquí está conmigo mi madre. No hace falta que diga su nombre, pues es mi madre, ¿no? Sí, en tu cultura, decir, aquí está conmigo mi mamá, aunque no diga su nombre, sabemos que es tu mamá. O sea, y sabemos quién está allí, ¿no? En tu cultura, porque hay que preguntarse qué quería decir en la cultura de Jesús, en los tiempos de Jesús, y más aún, qué quería decir en el Evangelio de Juan. Porque, repito, ningún evangelista menciona a María en el ministerio público de Jesús, los sinópticos. Ningún evangelista sinóptico menciona a María ni de lejitos. Y ningún evangelio sinóptico menciona a María al pie de la cruz. El único que lo hace es Juan en Caná y al pie de la cruz, pero no dice María, dice su madre. Para quienes estuvimos en el curso del Apocalipsis, recordarán que hay por allí una herramienta, cuando hablamos de la mujer vestida de sol, una herramienta en la cual se personifica a todo un pueblo. Y en esa personificación del pueblo encontramos rápidamente, lo digo ya porque por ahí en el video, la mujer vestida de sol, pero también encontramos, por ejemplo, la samaritana, que es otro de los casos que siempre pongo. Cuando uno estudia la historia de la evangelización, se da cuenta de que los samaritanos sí se convirtieron, no todos obviamente, pero varios samaritanos se convirtieron en el cristianismo, pero años después de Jesús. Y según Juan, otra vez Juan, capítulo 4, según Juan, la samaritana fue la primera de todo el pueblo samaritano que se convirtió. La samaritana fue la primera, como que la samaritana encabezaba. Es que la samaritana no se trata de una persona concreta. Aunque pudiese el relato estar basado en un encuentro con una persona concreta, en el relato el personaje de la samaritana es un personaje institucional.
no es un personaje personal. Entonces, esto nos lleva a pensar justamente que hay muchos puntos en los cuales dices, bueno, pero ¿María estuvo al pie de la cruz, sí o no? Bueno, pues ya te estoy diciendo que habría sido muy complejo en primer lugar porque María no seguía a Jesús, no era, como hoy lo entenderíamos, discípula de Jesús como tal. Y esto que justo estoy diciendo, eso sí va así a golpes con mucha catequesis que nos dice que hay que ser discípulos como María, que hay que ser obedientes como María, que hay que ser serviciales como María, que entonces, pero es que mira, yo no digo que María no sea obediente ni servicial, ni que ame a Jesús por sobre todas las cosas, si le dio su vida completa. Yo no digo que no. Yo digo que nos basamos en donde no hay que basarnos para afirmar eso, ¿sí? Nos basamos donde no hay que basarnos. Porque decimos, es que en este texto podemos ver tal cosa. Híjole, pues te lo ando echando abajo, ¿verdad? Te lo ando echando abajo ese texto. Entonces, ahí está el punto, que repito, María no anduvo con Jesús en su ministerio público. No lo digo yo, lo vemos con los tres evangelios sinópticos, no anduvo con él en su ministerio público. En el tema anterior decíamos, María estuvo en el encuentro con Jesús de la cuarta estación que dice el Via Crucis, pues si María no estuvo con Jesús, entonces estaba en Nazaret, un pueblito en las montañas de Galilea, que estaba a un par de días de viaje de Jerusalén. Entonces, si aprenden a Jesús el jueves por la noche, imposible que María hubiera llegado, imposible el viernes. Imposible, repito, porque una persona tendría que haberse ido a anunciarle a María que habían aprendido a Jesús y luego María tendría que haber venido de regreso. Ya llevamos como 4 o 5 días por lo menos de viaje, ida y vuelta. Imposible. Si hacemos, como decíamos en el tema anterior, el cómputo de que Jesús fue aprendido el martes, otro día explicamos bien todo ese punto, pero ahorita nada más les digo, existe la posibilidad y es muy, muy probable, vaya, de que Jesús haya sido aprendido el martes. María habría llegado al ras, pero ya siendo muy generosos con los tiempos, ¿eh? Entonces, a lo que voy, o sea que María no estuvo durante el ministerio de Jesús. María no estuvo durante el Via Crucis. Y la pregunta de si María estuvo ahí al pie de la cruz, como dice el Evangelio de Juan, que nos tiene que poner a pensar que el Evangelio de Juan es un evangelio altamente simbólico y que en este evangelio las cosas nombradas se refieren a algo que no se ve a primera vista. Y cuando yo digo la madre, pero no digo María, no dije María estaba al pie de la cruz, sino dice la madre, su madre estaba al pie de la cruz, entonces tengo que preguntarme, ¿se refiere a María o quién otra puede tener el título de madre para Jesús? Y aquí les voy a decir una cosa muy, muy bonita, muy interesante, que como en todos nos hemos dado cuenta, hoy lo vemos y al principio también se veía, no siempre la iglesia fue un monolito en la fe. Desde el principio había discusiones, desde el principio. Entonces, por ejemplo, ustedes recordarán que se preguntaban si los nuevos convertidos tenían que circuncidarse para poder ser después cristianos. Los que afirmaban que tenían que circuncidarse eran los cristianos judaizantes, querían que primero se hicieran judíos para luego ser cristianos. Pero los cristianos que decían no hace falta eran principalmente los helenizantes, los griegos. Decían, yo, ¿por qué me tengo que volver judío? Yo quiero ser cristiano, entonces no me hace falta. Entonces, por ejemplo, ahí hay una división. Lo pongo como ejemplo para que veamos que hay una división. Incluso esa división no está exactamente, sino de esas divisiones, otro día platicamos cuando hablemos del discípulo amado. El discípulo amado es un sector de los primeros cristianos y Pedro representa al otro sector. Por eso siempre andan juntos, pero no revueltos. Por siempre el discípulo amado queda mejor que Pedro.
¿verdad? Hasta el final, en el final es Pedro el que sigue a Jesús, pero siempre andan por ahí como que juntos, porque el discípulo amado, después de todo lo que hemos dicho, no, históricamente no se trata de Juan. El discípulo amado es un símbolo también. Y diciendo que es un símbolo, entonces, al pie de la cruz, que dice que estaban María y el discípulo a quien tanto amaba, pues el discípulo no estaba, porque es un símbolo. Pues resulta que aquí tenemos que entender que cuando se dice que la madre de Jesús estaba ahí, tenemos que preguntarnos, ¿quién ha dado a luz a Jesús? ¿Quién más además de María? Y responden los especialistas que es el pueblo judío. Y el pueblo judío sería la madre de Jesús, porque de este pueblo nace Jesús, y el discípulo amado representaría a los cristianos. ¿Se acuerdan cuando Jesús profetiza y dice que en una misma casa el padre iba a estar contra la hija y la madre contra el hijo y suegros contra los yernos y las nueras y demás? No es una profecía, es algo que estaba pasando en ese momento, que los que se querían volver cristianos de una casa, pues eran rechazados por sus papás o por su familia. Entonces, el cristianismo exactamente llegaba a separar familias. Por eso es que decimos, la gente se preocupa porque mi familia no quiere ser cristiana, yo sí quiero ser cristiana, ¿qué tengo que hacer? No te preocupes. Y entonces, y creaban relatos donde Jesús anticipaba esto y les decía, esto va a pasar, tú no te preocupes, así está escrito, así va a ser. Entonces les daba a ellos mucha paz y seguían adelante. Pues esta separación se notaba a nivel familiar y a nivel eclesial, a nivel de fe. Y entonces los cristianos eran hijos de los judíos. Recuerden que los primeros cristianos seguían yendo al templo y todo esto, tranquilamente, pero poco a poco estaban separando. No solamente eso, sino que estaban en un cierto pleito. Para esto tenemos que recordar que el Evangelio de Juan fue escrito 60 años después de la crucifixión. 60 años, ¿sí? Entonces, para estos tiempos, el cristianismo ya tenía carta de ciudadanía propia. Para esos tiempos, el cristianismo ya no era visto como una secta judía. Al principio sí, pero fue los primeros años. Pero 60 años después ya no. Pero por lo mismo andaban en choque, judíos con cristianos. Y fíjense qué interesante. Ellos dos tenían un mismo origen. Hasta el día de hoy tenemos la misma Biblia en el Antiguo Testamento con ellos. Teníamos un mismo origen y no nos llevábamos muy bien, pero ambos teníamos un enemigo en común, los romanos. Entonces, lo que aquí hacía falta era que se mantuvieran unidos. Por tanto, de acuerdo con los estudiosos, este texto no es histórico, sino simbólico. Y en él lo que se trata de decir es lo siguiente: pueblo judío, pueblo cristiano, es momento de que hagan las paces. Es momento de que se lleven bien, dice el evangelista Juan. Desde ese momento, el discípulo se la llevó a su casa. Esto confirma que no es una cuestión histórica, porque tendría que haber dicho si fuera histórico, y una vez que Jesús murió, se fueron juntos a la casa del discípulo amado. Pero no dice desde el momento de decir, Jesús diciéndoles, mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre, desde ese momento se fueron y lo dejaron abandonado a Jesús. Dicen algunos, no, no, es que es un decir, no, no es un decir, por algo lo dice, por algo lo dice. Entonces, eh, a esto le podemos agregar un par de cositas más que, repito, solamente vienen a confirmar esto. Cuando crucificaban a algunos, los soldados romanos hacían una valla en torno a los ajusticiados y en esta valla no podían pasar. Por tanto, es, al menos por esta situación lógica, histórica, es imposible que hubiese habido al menos un discípulo, un seguidor o un familiar de Jesús al pie de la cruz. Es decir, todos los datos apuntan a decir que no estaba allí al pie de la cruz. Todos los datos. Bueno, solamente hay uno,
que es la cita misma. Pero si leemos la cita misma como tal, tendremos otros problemas, menores, mayores, como los quieras ver, pues serán otros problemas. Así que lo más seguro es que históricamente, ojo, acuérdense que dijimos históricamente, pero si esto es histórico, entonces, ¿qué me queda a mí? He creído una mentira, ¿no? Porque te decía al principio, en el primer tema, conocer la historia nos ayuda a interpretar mejor. A mí a que me invita. Y curiosamente, me invita a lo mismo que si lo hubiera interpretado como si hubiera pasado históricamente. Me invita, uno, a entrar en una dimensión de, de comunidad, de comunión con todos, que no haya diferencias, separaciones, divisiones, sino que haya unión. Me invita, ahí sí, a acoger a mis padres de la tierra y a mis padres, entendámoslo, del cielo, es decir, a mis papás que me engendraron físicamente, pero también a mi madre del cielo que es María, mi padre del cielo que es Dios, también a recibirlos en mi casa. Porque es cierto, algunas veces también he estado peleado con ellos. Es cierto, así como los judíos y los cristianos estaban peleados, también yo he estado peleado con Dios, también le he echado la culpa de cosas, también yo he estado peleada con María y también he echado la culpa de cosas y ellos nada tienen que ver en ese sentido y están siempre dispuestos a ser recibidos por mí. No es solamente María la que acoge al discípulo, es el discípulo quien la recibe en su casa, pero al final de la vida es María la que va a prepararle con Jesús esa morada en el cielo. Si yo recibo a María el día de hoy en mi casa, si yo acojo a María en mi casa el día de hoy, en esta casa de la tierra, entonces ella después me recibirá, me acogerá en la casa del cielo. Una última cosa. Yo creo que bien o mal, pero más bien que mal, hemos experimentado el amor de una madre. Lo hemos hecho. Y al menos en lo que yo les puedo decir, sobre todo, por ejemplo, un caso muy rápido y que pudimos ver muchos, en esta pandemia, que tanto hablamos de ella, nos dividió en un antes y un después, mi familia y yo enfermamos. En aquel tiempo, pues nada más era Santi y Oli y yo enfermamos. Entonces, podríamos decir que de alguna manera tuvimos miedo, pero más bien lo que intentábamos era no contagiar a los demás. Dijimos, vamos a tener el más pequeño de todos los contactos con todos. Bueno, por teléfono y demás, estábamos ahí al pendiente, pero no queríamos que nadie se acercara, que nadie. Pues mi madre venía a dejarnos comida. Yo luego bajaba a recibir la comida, pero de lejitos. Nada más me veía, me saludaba, me decía unas palabras y vámonos, se iba. La casa llenó de sus trastes, luego nos anda pidiendo, ya saben que las mamás siempre piden los trastes que prestan, ¿verdad? La casa llenó de sus trastes, de sus toppers y demás, porque nos traía un día y el otro otros trastes para no regresarle los otros y que tuviera que lavarlos y estar en ese contacto. No sabíamos mucho todavía de todo esto. Entonces nos regresábamos los trastes y venía y venía y venía. Siempre estuvo pendiente, siempre estuvo pendiente. Y cuando no pudo venir, siempre estuvo presente en su pensamiento, en su corazón, en alguna llamada telefónica, pero nunca, en ningún momento, se olvidó de nosotros. Y digo nosotros porque mi familia y yo éramos completos para ella, ¿no? No venía nada más por mí, venía por todos. Cuando me preguntan si María estuvo al pie de la cruz o no, yo les digo, históricamente, no, pero de que estuvo ahí, ahí estuvo. Porque una madre nunca abandona, nunca abandona. Y María, que fue, no quiero decir las cosas que luego decimos de que la más buena, la más santa y todo, no. María que fue una madre que dio a luz con tanto, pero de verdad, tanto sufrimiento, no me refiero al parto, no, porque eso es lo de menos, sino que María dio un vuelco a su vida por decir que sí, sabía lo que le esperaba y dijo que sí, pues cómo no iba a estar ahí al pie de la cruz con su hijo. Es más, no creo que haya estado al pie de la cruz, estaba en la cruz con su hijo.